Es decir que para reencauzar, para reactualizar la idea de independencia económica, tenemos que, antes que nada, comprender el mundo de hoy, caracterizar el mundo de hoy, la situación económica, política y geopolítica mundial. Así que creo que en ese sentido la actualización doctrinaria no puede ser una tarea más oportuna. No puede ser, además, una tarea más urgente. Yo sostengo que si no logramos caracterizar bien lo que está ocurriendo a escala internacional en esta situación justamente tan incierta, es muy difícil establecer las líneas para una política acertada en la Argentina. Ahí quiero, en los escasos 10 minutos que tengo para hablar y para tratar de ser lo más preciso posible, marcar algunos elementos para mí definitorios. En primer lugar, es muy claro que la arquitectura de gobernanza y sobre todo financiera, internacional y mundial que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, esa arquitectura con las Naciones Unidas como especie de foro de discusión y resolución de conflictos mundiales a nivel político y con instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como todas aquellas instituciones propias de la posguerra, toda esa arquitectura política y financiera internacional, para mí es claro, con los fenómenos recientes, pero con lo que ya venía ocurriendo en la época previa a la pandemia y a la guerra, es claro que esa arquitectura financiera internacional ha quedado completamente anacrónica, ha quedado completamente desactualizada. Es decir, que vivimos reacomodamientos en el balance de poder y de poder económico mundial que quedan absolutamente por fuera de las capacidades de respuesta de la todavía vigente arquitectura financiera y de gobernanza internacional de la posguerra. Yo creo que eso es un rasgo que quedó muy claro en la crisis de 2008, la de Lehman Brothers, y que vuelve a quedar en claro con la pandemia, donde los organismos financieros, los organismos de la salud y los organismos de la política internacional no pudieron dar una respuesta vinculada con los valores que presuntamente defienden y han dejado al mundo más desigual y más desamparado. Esto a mí me parece central porque si las instituciones de la Segunda Guerra, desde el FMI hasta la NATO, ahora quedaron desactualizadas, creo que la propuesta de Perón de aquel momento, de plantear una posición desde los países no alineados, desde la periferia, desde Latinoamérica, se vuelve todavía más importante. Yo creo que debemos, desde Argentina, por extraño o ambicioso que parezca, y desde la región, ahora sobre todo, si como todos esperamos, hay cambios políticos favorables en Brasil, y como está ocurriendo en buena parte de Latinoamérica, en Chile, etc., creo que es la hora de plantear desde Latinoamérica, tal como lo sostenía Perón, que la independencia de cada uno de los estados nacionales requiere también fuertes vínculos regionales para poder expresarse. Ahí hay una clave que creo que es importante resaltar. La segunda clave que quiero resaltar para esta breve discusión sobre la
actualización doctrinaria es que la idea de los años 40 y 50 sobre la independencia económica, fuera de lo que yo señalaba en ese discurso de Perón en Tucumán, de la independencia entendida como liberarse de las finanzas internacionales y de todo colonialismo. Creo que en aquel momento se entendía la independencia económica como una cuestión de autarquía. El principio de la autarquía significa, desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva estratégica de la soberanía, que cada país tenía que proveerse a sí mismo de aquellos bienes estratégicos, no solo por una cuestión económica, sino por cuestiones vinculadas a la defensa nacional. Es decir, Argentina tenía que producir aluminio, tenía que producir acero, tenía que producir armamento, tenía que producir tecnología, por si le tocaba atravesar algún conflicto bélico y entonces podía quedarse sin los suministros necesarios. Es decir, que la independencia económica de alguna manera se comprendía como producir todo y en todas las ramas dentro del país. Yo creo que esa idea, que de un lado parece desactualizada, teniendo en cuenta la nueva división internacional del trabajo, las cadenas mundiales de valor, creo que por otro lado vuelve a reaparecer la idea de que la soberanía y la independencia económica requieren también, por motivos estratégicos y geoestratégicos, volver a la producción local. Vuelve a aparecer como algo central con la pandemia, por ejemplo, donde si nosotros no hubiéramos tenido producción local de respiradores, por ejemplo, o como nos había ocurrido quedarnos sin producción local de jeringas, o sin producción local de barbijos, no hubiéramos tenido prácticamente oportunidad de enfrentar la pandemia y dar una respuesta a la pandemia por justamente problemas de falta de independencia económica. Es decir, que a pesar de haber experimentado tantos cambios la economía internacional, el concepto de independencia económica está más vigente que nunca. Y la carencia de independencia económica, es decir, la dependencia, vuelve a presentarse como un grave peligro para todas las naciones y para la Argentina. Pero repito, creo que hay que tener en cuenta esta bandera siempre comprendida dentro de la integración con otras naciones, con otros países del subcontinente. Dicho esto, creo que la situación nos encuentra con estados nacionales, y no solo el argentino, cada vez más débiles, o una tendencia a debilitar a los estados nacionales. Esto quiere decir que los paraísos fiscales, lo que nosotros vivimos aquí con los fondos buitres, lo que apareció después de las privatizaciones como manejos extranjeros de las empresas estratégicas, nos muestra que es necesario volver al concepto de independencia económica, reformulado, actualizado, pero todavía tremendamente vigente, en lo financiero, en lo productivo y particularmente en lo que tiene que ver con el papel del Estado en el terreno de la planificación. Es decir, nos encuentra la actualidad con una situación mundial muy cambiada, pero cada vez con más vigencia de nuestros principios. Y sobre todo hoy, donde el Fondo Monetario Internacional vuelve a aparecer por culpa y responsabilidad del gobierno neoliberal de Macri, vuelve a aparecer el Fondo Monetario Internacional como un factor que intenta someter la soberanía argentina y poner en cuestión la independencia económica. Así que
Puesto de una manera muy sencilla, yo creo que sin independencia económica, no solo tendremos problemas para alcanzar nuestros objetivos en la justicia social, sino que además la falta de independencia económica pone en cuestión el problema de la democracia misma. Y creo que es un enfoque, el de la independencia económica, para revisitar el problema que tenemos hoy con el Fondo Monetario Internacional. Lo voy a decir más claramente. Sin independencia económica, es decir, con sometimiento y dependencia a las finanzas internacionales, a los acreedores o a las formas modernas de lo que entonces se llamaba colonialismo, también se pone en juego y en jaque la democracia en sí. ¿Por qué? Porque cuando se vota cada 4 años, cuando se elige, cuando a través de las urnas resolvemos quiénes nos va a gobernar, quiénes nos van a gobernar, sin independencia económica, esos gobiernos que se eligen, la verdad que tienen grados de libertad muy acotados para resolver y para abordar los problemas de la Argentina. Esto quiere decir que la independencia económica no es una bandera independiente y separada del problema de la soberanía política y de la justicia social. Sé que estos son temas de los próximos paneles, pero me parece que la independencia económica está en la base de la posibilidad de alcanzar la justicia social. Y creo que es por ahí que debemos abordar la cuestión de la actualización doctrinaria.